Vamos a empezar con esta siguiente sesión, la última. Esta es nuestra última sesión juntas. Y vamos a hablar hoy acerca del espíritu afable y apacible. Cuando yo preparaba este material, hice un estudio bíblico sobre este tema del espíritu afable y apacible. Y leí un libro por Matthew Henry, que era un escritor puritano, y su título era La búsqueda de un espíritu afable y apacible. No podía leer una sola página sin estar bajo una convicción, y me detenía y oraba. Y meditaba yo sobre lo que el Señor quería que hiciera o mejorara. La única otra ocasión en que eso me sucedió tan fuertemente fue cuando estaba escribiendo el libro de la mujer, la esposa excelente. Cuando hice eso yo pensé que me iba a morir. Ahora, cuando estoy dando consejo a mujeres, a menudo tener un espíritu afable y apacible, por lo general no es algo que ellas poseen. Las mujeres, esposas, tenemos un mandato específico, directo de Dios, en Primera de Pedro 3, 3 y 4, y vamos a ver ese pasaje en unos momentos. Lo que yo quiero hacer es definir lo que es tener un espíritu afable y apacible, y luego dar unos principios bíblicos, y luego algunas ideas prácticas de cómo desarrollar este espíritu afable y apacible. Y luego les voy a dar tarea. Así que van a tener que prometerme que la próxima semana van a hacer su tarea. Ok, quiero darles una definición de lo que es afable. Esta es condición de tu corazón y de tu mente. Lo vemos en nuestra conducta externa y es una gracia dentro de nuestra alma. Es aceptar el trato de Dios para con nosotros, que es bueno. Déjenme repetir esto. Aceptar el trato de Dios con nosotros como algo bueno, sin resistir, sin molestarnos, sin luchar o tener contención con Dios. Aun cuando los hombres malos se oponen a nosotros, nos damos cuenta que Dios está usando esto para nuestra purificación. Ahora, un espíritu apacible es una tranquilidad que sale de adentro y no causa ningún problema para otros. Ahora vamos a juntar estas dos cosas, afable y apacible. Es aceptar el trato de Dios para contigo como algo bueno. No resistes ni argumentas con Dios. Y tienes un espíritu tranquilo, pacífico. Eso quiere decir que no radica en ti ni el temor ni la ira. Okay. Voy a darles 6 principios bíblicos.
Lo primero es que una mujer cristiana debe de tener un espíritu noble. En Primera de Pedro 3, comenzando con el versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, está bien poder disfrutar, querer disfrutar de esa belleza, pero no debe de ser nuestra única belleza. Nosotros tenemos libertad en el Señor de arreglarnos con maquillaje, arreglarnos el pelo, comprar un vestido nuevo, pero dice que si no sea el interno, el del corazón. Ahora, tu corazón es lo que Dios hace por medio de su gracia dentro de ti. Es lo que pensamos y es lo que deseamos. Que tu belleza sea el interno, el del corazón, en el incorruptible. Eso quiere decir que no va a perecer. Es belleza eterna. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ok. Una mujer que es tranquila, que es pacífica por dentro y por fuera, y acepta el trato de Dios con ella como algo bueno. Dice que esta clase de belleza en una mujer es algo precioso a los ojos de Dios. Ahora, necesitamos tomar como pecado de la no gentileza o no ser afable como algo muy serio. Si dibujáramos un círculo y ese círculo representara todo el pecado que podemos cometer, la mayoría de nosotros dibujaríamos una línea a través del círculo y habría cosas que no pasaríamos esa raya para hacerlas. No vamos a cometer homicidio, o torturar a un bebé, o robar un banco, asaltar un banco, pero sí cometeríamos algunos de aquellos pecados más pequeños. Y podrías poner eso debajo de la línea, dentro del círculo, poner la preocupación, la ira, no confiando en Dios, el chisme, la autolástima, compasión de uno mismo. El punto es que todo pecado es serio, es ante Dios. Así que cuando no tenemos este espíritu afable y apacible, es algo que debemos de tomar muy en serio. Así que el primer principio es que una mujer cristiana debe tener un espíritu afable y apacible. El segundo principio, esta mansedumbre se demuestra a través de la sumisión silenciosa del alma hacia la palabra de Dios, sin murmuración ni disputarlo. Ahora, esta palabra que se usa para la mansedumbre está muy relacionada con la humildad. Este es un regalo de la gracia de Dios para el creyente y es un fruto del Espíritu. Y se evidencia cuando somos dispuestos a aprender,
cuando somos moldeables y cuando estamos de acuerdo con Dios, que todo lo que Él permite en nuestras vidas es lo correcto y es lo que va a ser para nuestro bien. Y luego el siguiente principio, la mansedumbre o la afabilidad se muestra a Dios a través de la sumisión silenciosa del alma a la providencia de Dios con respecto a nosotros. Ahora, la providencia es como Dios está trabajando en su creación. Y Él preserva su creación y guía la creación conforme a sus propósitos, a las intenciones que Él tiene. La intención de Dios es siempre traerse a Él, a sí mismo, gloria y honra. Una mujer con espíritu afable vive por fe, aun cuando sus circunstancias son dolorosas o difíciles. A veces Dios envía una prueba a nuestras vidas y algunos son situaciones muy difíciles. Pero aprendimos en Romanos 8 que Dios usa esto para nuestro bien. Nos está podando. En Juan 15 habla sobre el podar la fruta las ramas para que podamos dar más fruto. Dios nos poda a nosotros, quita el pecado para que podamos dar más fruto para Él. Nos prueba para moldearnos cada día más a la imagen de Cristo. Y está probando nuestra fe. Hace algunos años hubo una madre joven, tenía 4 niños pequeños y ella y su esposo estaban preparándose para ser misioneros. Ambos amaban mucho al Señor. Y él era un predicador muy dotado. Antes de que pudieran salir al campo misionero, hubo un accidente trágico. Su carro fue chocado por un hombre tomado y él perdió la vida. Yo no la conocía a ella, pero una amiga de ella me llamó y me dijo: puedes escribirle una carta. Ella ha leído tus libros, te ha escuchado hablar en conferencias y te admira, y para ella significaría bastante. Así que me dio su dirección y yo le envié una carta. Y yo le dije que cuánto sentía la pérdida y que nuestra iglesia estaba orando por ella. Y le dije: yo no voy a tratar de explicarte por qué sucedió esto, pero sí sé esto, que Dios te ama tanto que está probando tu fe en este nivel. Y mi oración para ti es de que tu fe sea encontrada genuina. Y oré y le envié la carta. Supe mucho tiempo después, por medio de otra persona, que esa carta realmente la confortó. No podía regresar su esposo y fue algo muy tremendo para ella, que quedó como madre de 4 hijos pequeños. Pero Dios la está moldeando a su imagen. Y ella se aferró más al Señor, ya que lo amaba. Y ella podía ver que ella no estaba pasando a través de esta prueba en vano.
ella estaba sometiéndose al cuidado providencial de Dios. Aún el mal que se comete contra nosotros puede ser tornado en algo bueno por la providencia de Dios. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros y debemos de caminar nosotros en obediencia con gratitud. ¿Recuerdan en Génesis cuando José le dijo a sus hermanos que, por cierto, habían cometido grandes males contra él? Y José les dijo, lo que ustedes hicieron, ustedes tenían intención de mal, pero Dios tuvo intenciones para bien. Así que necesitamos recordar, no importando lo que está sucediendo, que nuestro enfoque sea hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Pensar pensamientos como Dios, úsame para tu gloria, lo que signifique eso. O Señor, ¿cómo puedo mostrarle amor a esa persona que me ha lastimado? Pensamientos como Dios sabe mejor que yo, como yo puedo mejor dar gloria a su nombre. Yo no puedo ver el final de esta prueba, pero Dios promete que Él no va a permitir que yo sea tentada más allá de lo que yo pueda soportar. Así que principio número 1 es tener un espíritu afable y apacible. Y el principio 2 es no quejarnos contra Dios. Y número 3, siempre someternos a la providencia de Dios. Y el siguiente principio, la gentileza, la mansedumbre se muestra a otros tratando de gobernar nuestro enojo, sea lo que sea que pase que nos provoque esto. Ahora, en el libro de Matthew Henry, él explica lo que llama él los 3 grandes mandamientos de la mansedumbre. Yo les voy a compartir los primeros 2. Y número 3 es uno que yo inventé. Yo lo adapté. Número 1 es que escuches razones. Esto significa que cuidadosamente escuchamos antes de reaccionar. En Proverbios 18:13 dice que aquel que responde a la palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Podemos enojarnos y reaccionar sin saber siquiera lo que estamos diciendo. Así que necesitamos cuidadosamente escuchar todas las razones. Y el siguiente punto es: controla tu pasión. Lo que nosotros llamaríamos nuestras emociones, los puritanos denominaban pasiones naturales. Matthew Henry da el ejemplo de Nehemías. Nehemías regresó de hablar con el rey Ciro para construir el muro alrededor de Jerusalén. Mucha gente se opuso a él y él se enojó, pero dice que lo meditó y dice que después de mucha meditación seria, que yo reprendí a los principales y magistrados. En Proverbios 15:28 dice que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
Así que, número 1, escucha razones. Número 2, controla tus pasiones. Y número 3, entonces Dios te dará la gracia para soportar la tentación. 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y en 1 Corintios dice que el amor es sufrido, no es provocado, es de la manera en que podemos mostrar el amor a otros. Ahora, cuando yo estoy aconsejando a una mujer que tiene problema con la ira, yo le doy instrucciones para que ella lleve a cabo un monólogo, o sea que cuando ella se siente irritada, ella debe de escribir lo que está pensando y luego regresar y tratar de corregir y ver qué debe de estar pensando, cuál es lo correcto. Y no vamos a verlo ahorita, pero en Efesios nos dice que debemos de desechar el hombre viejo, como quizás hubiéramos reaccionado en otro tiempo, y ser renovados en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que está siendo renovado a la imagen de Dios. Así que yo hice aquí un cuadro, me encanta hacer estos cuadros, y del lado izquierdo puse ira o pasiones naturales, y del lado derecho puse la mansedumbre o la gentileza, que es la gracia de Dios, y una obligación del hombre. Y esto es para responder después de pensarlo durante algo de tiempo. Aquí está un ejemplo. Eso me molesta. En vez de eso, debemos estar pensando algo por el estilo. He sido providencialmente impedido y debo detenerme y agradecer a Dios esta interrupción. Dios es bueno y Él tiene un propósito en esto. Aquí está otro. Gritarles a nuestros hijos con ira porque están molestándose entre sí. En vez de eso, recuerda que la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Yo necesito ayudar a cada uno de los hijos a quitar la viga de su propio ojo. Vamos a suponer que tienes 3 hijos y todos están discutiendo, altercando entre ellos. Yo le diría al primero, tú siéntate aquí, y tú siéntate aquí, y tú siéntate aquí. Y me acercaría con el mayor y no le diría, ¿qué hizo tu hermano? Y yo le preguntaría, ¿qué has hecho tú en este caso? Quizás haya empezado el altercado como una persona inocente, pero si está regresando el altercado, entonces ya no es inocente, está pecando, y entonces lo instruiría a él. Y si él responde adecuadamente a la corrección, entonces no creo que lo disciplinaría físicamente. Pero si está agresivo en responder, entonces sí lo disciplinaría físicamente y luego le seguiría dando instrucción. Luego iría con el que sigue y le preguntaría, ¿qué has hecho tú mal? Y enseñarle a él, instruirle a él. Y luego iría con el menor, que lo más probable es que haya empezado todo este altercado, y le instruiría a él y disciplinar apropiadamente. ¿Ven cómo pueden anticiparse a lo que van a hacer
entonces no necesitan estar gritando enojados con sus hijos. Ahora vámonos al principio número 5. La mansedumbre enseña y nos permite que soportemos con paciencia la ira de los demás, de otros. No vamos a buscarlo, pero en el Salmo 39, este es un salmo que escribió David, y David siempre tuvo enemigos que estaban tratando de quitarle la vida y quizás haciendo acusaciones falsas. Y él dijo de ellos: yo cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Y en ese mismo pasaje piensa en la perspectiva eterna y lo que Dios está haciendo, y le da esperanza y lo anima. Hace tiempo que yo decidí que yo estaba cansada ya de meterme en problemas por mi lengua. Ya no sucede tanto como antes sucedía, y eso es por la gracia de Dios en mi vida, pero puede suceder. Así que yo me voy a ingresar a un monasterio y yo voy a hacer un voto de silencio, y luego así evito meterme en problemas. Y luego yo dije, no, eso no va a funcionar. Primeramente, en primer lugar, no voy a cumplir con el voto, y aun si lo lograra, pues de todos modos lo pensaría en mi corazón, y Dios sabría lo que yo estoy pensando de cualquier manera. Así que es mejor que comience por arrepentirme. Ahora, nosotros necesitamos aprender a preparar una blanda respuesta. Si alguien te está provocando, irritando, tú necesitas bajar la voz. Entre más fuertes son ellos, tú necesitas ser aún más blanda. ¿Y saben qué? Y al rato ya no te van a poder escuchar. Y a veces ellos también bajan la voz. O sea, así que la respuesta blanda realmente sí quita la ira. Nosotros necesitamos ser como Dios. Necesitamos ser afables, apacibles. Necesitamos ser sabias. Necesitamos ser fáciles de entrenar, de ser razonables. Después pueden ustedes leer cómo es Santiago, cómo es Dios en Santiago. Hemos visto ya 5 principios. Cómo tener un espíritu afable. Principio número 6 es que una mujer debe tener un espíritu apacible. Ahora, Matthew Henry dio un contraste muy interesante en su libro. Él dice que los impíos son comparados al mar en tempestad. En Isaías 57:20 dice que no puede estar el mar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Han ido alguna vez a la playa cuando hay una tormenta y salir para ver las olas? Y son muy grandes esas olas y caen con mucha fuerza. Y el agua tiene mucha tierra, lodo, hierbas, arena, y está moviéndose mucho. Matthew Henry dice que así son los impíos. Pero dice él que la mansedumbre es como la gracia del Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas y las calma. Recuerden en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó
los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que es un contraste muy vívido. Ahora, tener un espíritu afable, apacible, no quiere decir que vas a susurrar cuando hables. Yo conocí a una mujer cristiana, ellos vinieron a nuestra iglesia. Era una mujer muy bella, era muy pequeña, muy femenina. Tenía pelo rubio y ella hablaba así en un susurro. Pues yo soy alta, grande y hablo muy fuerte y a mí me intimidó mucho esto. Y yo pensé, ay, es una mujer tan piadosa. Si solo yo pudiera ser tan piadosa y tener ese espíritu apacible como ella. Y luego la empecé a conocer. ¿Y saben qué? Era tan cruel como una serpiente. Pero cuando ella decía esas cosas crueles, ella susurraba cuando hablaba. Así que no vayan a impresionarse tanto cuando una persona habla muy quedito. De hecho, es muy difícil porque no los puedes escuchar. Lo que este espíritu apacible significa es que no es dada a la ira o al temor. Ella confía en Dios y hay esta tranquilidad en su alma. La Biblia le llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente. Este tipo de mujer tiene un efecto muy tranquilizante hacia los demás y sobre todo en su familia. Ella está anticipando lo que Dios va a hacer, hace que Dios conozca sus peticiones y ella echa sobre Él sus cargas porque confía en Él. Y ella recuerda que Él cuida de ella. Primera de Pedro 5, versículo 7. Déjenme leerles otro lugar de Matthew Henry, otra cita. Una alma calmada, aun cuando sea provocada, nunca se desespera ni se preocupa. No se preocupa con cuidados ni con ansiedad, pero se trata de buscar lo mejor de lo que está sucediendo. Esta quietud es muy buen paso para llevarlo a ser el hombre perfecto. En Efesios 4:13 dice que este tipo de cristiano es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ella necesita ponerse de rodillas y orar, y implorándole a Dios que sea una mujer con un espíritu afable y apacible. Ella necesita orar, pedir que Dios le dé madurez y le ayude a tener discernimiento y que sea convencida cuando no es amable o apacible. Déjenme resumir cómo definimos el espíritu afable y apacible. Una mujer con este espíritu afable y apacible acepta el trato de Dios con ella como algo bueno, no discute con Dios, no es dada a la ira. Quiero que ustedes entiendan verdaderamente esto y que recuerden esta definición. Déjenme platicarles acerca de una pareja joven en nuestra iglesia. Una vez se acercaron conmigo riéndose y dijeron, queremos platicarle lo que nos pasó. Ahora, ellos viven en una casa de 2 pisos
y su terreno, su lote, tiene una bajada. Cuando llueve, el agua llega a su sótano. Ahora, el sótano es un área terminada, construida, entonces el agua realmente echa a perder muchas cosas. Bueno, el esposo compró una bomba y lo puso en una área muy reducida debajo del sótano, y cuando llueve y el agua empieza a subir, entonces la bomba se prende y entonces saca todo el agua de ahí para que no se meta a la casa. Pues un día estaba lloviendo mucho y la esposa estaba ahí con sus hijos y el esposo estaba en el trabajo. Es un mecánico para Delta. Y de veras que caía el agua a torrentes y la bomba no se prendía. Y entonces empezó a llegar el agua al sótano y le dio mucho coraje, le provocó mucha ira a Cintia, estaba muy enojada. Y entonces le habla a su esposo al trabajo y le dice, tienes que venir a casa inmediatamente y tienes que arreglar esa bomba. Y él dijo, no puedo retirarme ahorita del trabajo, no lo puedo dejar. Pero no es fácil, no es difícil arreglarlo. Déjame explicarte cómo se hace para que tú puedas ir a aprenderlo. Y ella lloró y se molestó mucho y se puso muy dramática. Y ella dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y él dijo, bueno, vas a tener que hacer lo que te digo, o puedes sentarte en los escalones y observar al sótano llenarse de agua, pero yo tengo que regresar a trabajar. Y le colgó. Y entonces ella lloró, pobrecita de mí, pero luego ella decidió, bueno, quizás pueda intentarlo. Así que agarró su sombrilla, su paraguas y fue y logró arreglarlo. No fue difícil. Una hora después le volvió a hablar su esposo y dijo, te estoy hablando para ver si has recobrado tu espíritu afable y apacible. Ahora, ¿qué creen ustedes que eran las posibilidades en ese momento? No, todavía no lo había recobrado. Pero un tiempo después se arrepintió y ellos me platicaron su historia. Y también me dieron permiso para platicarlo. Aquí está, ahí les va su tarea. Hay 29 preguntas y cada pregunta tiene una cita bíblica. Así que si ustedes, cuando ustedes tengan tiempo para estar quietas, tranquilas y meditar esto, háganse la pregunta, luego busquen la cita, medítenlo. Y tú sabes, si tú sabes que eres culpable de eso, enciérralo en un círculo. Y luego sigue con la siguiente pregunta y haz lo mismo. Y entonces, durante las próximas semanas, todas las que has encerrado en un círculo, seriamente pídele a Dios que te muestre tu pecado. Y luego trata de buscar citas bíblicas para que te puedan ayudar a pensar correctamente y a comportarte de una manera correcta, en vez de lo que estabas antes pensando y cómo te estabas comportando. Quiero mostrarles un versículo en 1 Timoteo 4.
Quizás tenga el capítulo equivocado. Primera Timoteo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, esta palabra ejercítate es la palabra griega gimnasio. Nosotros tenemos una palabra gimnasia o gimnasio de esto. Y quiere decir que hagas lo correcto una y otra vez hasta que te salga bien. Hasta que esa sea tu respuesta automática. Y dice aquí que el ejercicio corporal es para algo de provecho, un poco, pero la piedad, el entrenarte, el ejercitarte para la piedad, tiene promesa tanto para esta vida como también para la venidera. Tu vida va a ser mejor ahora y luego el Señor promete una recompensa eterna en el cielo. Así que lee las preguntas detenidamente, asegúrate de buscar las citas, porque si no, realmente no te va a convencer de la misma manera. Y luego vamos al final de este bosquejo. Y déjenme concluir que un espíritu afable y apacible no sucede como arte de magia, sino es un regalo sobrenatural de parte de Dios. Y conforme va madurando una mujer cristiana, va a discutir menos y menos con Dios, va a estar más contenta, tener contentamiento y gratitud por su vida y por sus circunstancias. Este tipo de mujer va a tener menos y menos ira, menos y menos tosca, mucho menos ansiedad va a tener, y va a tener más y más control y va a tener respuestas amables y gentiles. Cuando el Señor nos salva, todavía pecamos. Aun cuando hemos sido limpiados de nuestros pecados y hemos sido perdonados, hemos sido puestos en comunión con Cristo, le damos a Él la honra por su justicia, pero entonces empezamos a crecer más y más a la similitud de Cristo. Ahora, nunca vamos a ser perfectos aquí. Solo es cuando ya el Señor nos lleve a estar con Él, y gracias a Dios que nunca jamás pecaremos otra vez. Pero mientras tanto, la vida cristiana, desde el momento en que eres salva hasta que estás en la presencia del Señor, debemos de estar logrando algo de progreso. Debes de estar pecando menos y menos, y más dolida por ese pecado que cometes. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo, mientras pacientemente esperamos su regreso. Vamos a orar. Señor, te imploramos que nos hagas mujeres con un espíritu afable y apacible. Señor, que no permitas que nosotros discutamos contigo, argumentemos, nos enojemos contigo cuando no logramos lo que queremos. Señor, haz que nosotros seamos mujeres con belleza interna y que nuestro ornato, adorno, sea precioso a tus ojos. Haz lo que sea necesario
para hacernos este tipo de mujer. Oramos en tu nombre. Amén.